un hecho, van a subir porque todavía hay desaparecidos. Estoy hablando con Juan Carlos Ruiz de Notidiario Agua Prieta, periodista de Agua Prieta desde el lugar de la tragedia. Se apoya a él en una fuente primaria de la familia precisamente para narrar lo que nos está diciendo. Me dices que también, vaya, en este caso fue sociedad civil quien encontró organizada gente como de Agua Prieta que oyó y se fue para allá. ¿Cuánto hicieron hacia el lugar de la tragedia? ¿Cuánto está de Agua Prieta y cuánto hicieron? Veo que dices, es sociedad civil la que respondió primero antes que la autoridad. Totalmente, y eh, pues ayer, por ejemplo, las fotografías no van a dejar mentir, la mayor parte de la gente que estaba en el rescate era la sociedad civil, eran los mismos compañeros, los mismos aficionados al 4x4, porque ellos tienen los vehículos especiales, conocen la zona, entonces prácticamente sin su apoyo hubiera sido imposible incluso para el ejército encontrar los ramales, encontrar estos pequeños recovecos entre el cerro para poder seguir bajando. Hay partes que cruzamos el día de ayer donde no existe el camino, pero estos señores tienen una pericia, tienen un conocimiento, una experiencia en estos terrenos, entonces gracias a eso pudimos en aproximadamente una hora de recorrido bordeando el cerro, bordeando el río, porque hay unas partes del río que todavía se encontraban muy crecidas, muy elevada el agua, y no se podía hacer el recorrido normal por dentro del lecho del río. Eso es lo que a ellos les gusta, cruzar por el medio del lecho del río. En este caso tuvimos que hacer ese gran rodeo y déjame decirte, los que metieron la mano para voltear los carros, los que revisaron adentro de los carros, los que encontraron a los primeros cadáveres, fueron la sociedad civil. De hecho, los que localizaron a los últimos 3 cuerpos, porque déjame decirte, ayer dejamos todavía pendiente sacar un cuerpo que también fue encontrado. El día de ayer fueron encontrados 4 cadáveres y al último, ya en la tarde, encontramos un quinto y después un sexto y así, pero fueron precisamente gente que andaba a caballo. Protección Civil hizo recorridos en la zona, pero la hicieron por medio de helicópteros. En este caso, los que andaban abajo en el suelo, sí era la sociedad civil, algunos bomberos y algunos, más bien el ejército. ¿Cuánto tiempo después llegó la autoridad? Pues nada más para darte una idea, mi querido Luis Alberto, el Ministerio Público fue a levantar los cadáveres de la familia de este pobre muchacho que estuvo ahí esperando. Esto le sucedió el domingo en la noche. El Ministerio Público estaba haciendo el levantamiento del cuerpo a las ¿Cómo 7 que el de la domingo? noche del día siguiente. Ayer, Sí. ¿pero eso sucedió el domingo o ayer? Esto sucedió el domingo en la noche. Y el cuerpo, los primeros cuerpos de los cadáveres fueron recogidos por la autoridad 24 horas después, o sea, hasta las 7 de la noche de ayer. Ajá. Nosotros dimos parte, avisamos de que ahí se encontraba todo esto a las 8 de la mañana, que los primeros grupos de rescate lograron entrar a la zona. Ajá. Ahí se supo dónde estaba, se marcó un mapa y todo eso, a las 8 de la mañana, hasta las 7 de la noche de ayer, y eso por la presión que se ejerció, porque nosotros temíamos que volviera a llover, que se arrastraran más los cuerpos, o que incluso, pues ahorita, el miedo que se tenía pues, era que los mismos animales fueran a ser presa de los cadáveres. Entonces esto viene a replantear todo. Yo La creo tragedia que sucedió desde el domingo. O sea, me estás dando la nota y apenas hoy estamos reportando todo y desde el domingo sucedió. ¿A qué horas a qué horas fue? a las 7:30 de la tarde, Del 7:30 de la noche, o sea, domingo. ya, del Ojo, domingo. ¿seguro? Es que a eso Según la quería llegar familia, contigo. ¿con qué nos apoyamos? Porque esto viene a cuestionar toda la labor de la autoridad. Yo quiero, eso es precisamente a lo que quería yo llegar contigo, mi querido Luis Alberto. No es nada más la grilla por la grilla lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir bien claro. En Protección Civil todavía estamos en pañales. Todavía no te creas que este fue un rescate como los de la televisión o que fue un rescate donde había gente especializada con equipo de parte del mismo gobierno, o no te creas que fue una situación donde tenían vehículos para salir inmediatamente a buscar, no, o sea, es una situación que si no hubiera habido respuesta rápida de la sociedad civil, simplemente, por ejemplo, estas 50 personas, porque fueron 50, no 20, estas 50 personas rescatadas con vida de la zona, en su mayoría mujeres y niños en shock, no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a la intervención de voluntarios, porque el gobierno no proveyó de vehículos, de gente de protección civil en el suelo, con nosotros no había ninguno, más que una cuadrilla que venían del municipio de Esqueda. O sea, realmente no tenemos el equipo
no tenemos la infraestructura. Pude notar la falta total de liderazgo que existe, pude notar la falta total de un plan establecido en caso de una tragedia similar. Pude notar que no se tiene, por ejemplo, hasta la ahorita, si tú me dices que Protección Civil nos entregue un censo con los carros que iban en ese viaje, que nos diga exactamente si no falta ninguno, que nos dé los nombres de las personas que están todavía desaparecidas, yo creo que no lo tienen. Y a pesar de que yo vi a Carlos Arias personalmente en el lugar donde estábamos rescatando el cuerpo, o los cuerpos, perdón, de los señores Martínez, una pareja de ancianos, los patriarcas de toda esta familia, llegaron pues prácticamente 24 horas después. Esto sucedió a las 7, 8 de la noche del domingo, y ellos estaban en la zona sacando apenas los cadáveres 24 horas después, y eso por la presión que ejercimos los que nos encontramos en la zona, ante el miedo de que fueran a dejarlo para el día de hoy, y viniera otra crecida y ya no pudiéramos rescatar esos cuerpos. Juan Carlos, me dice, son 50 personas desaparecidas, no 20, como dice también... No, son, o sea, 50 personas fueron las que se rescataron con bien. Perdón, 50, sí. No 20 como está reportando la autoridad. Exactamente, y te lo digo en base a números de los que, o sea, nosotros los sacamos, pues, o sea, nosotros mandamos primero 32 para afuera y después el ejército sacó otros 18. Entonces eso da un total de 50 personas. Todavía incluso anoche algunos estaban siendo tratados todavía por una fuerte crisis nerviosa. Sobrevivieron de milagro, se podría decir, porque no solo escaparon de la crecida, sino que soportaron la tormenta y todavía pasaron toda esa noche en la oscuridad. Hasta al otro día fue posible llegar a ellos al filo de las 8 de la mañana de ayer. Ya estaba ahí el primer grupo subiendo a las primeras personas y fueron a los primeros que sacaron al filo de las 10, 11 de la mañana y después 18 entonces, más que rescató el ejército. 24 horas después llegó la autoridad. Sucedió a las 7:30 la tragedia, dices, ¿no? A las 7:30 de la noche. Del domingo. Sí. ¿Hasta qué horas llega Protección Civil? Hasta el día siguiente. ¿A qué horas? Al filo de las 11 de la mañana fue cuando ya habían entrado el primer grupo de rescate a sacar gente, ya se había organizado la primer cuadrilla de voluntarios particulares, ya estaban los vehículos 4x4 recorriendo la zona. Entonces, hasta ese momento Protección Civil organiza su propio plan, hace un campamento base a la entrada del ejido y entonces comienza el recorrido por helicóptero, porque Carlos Arias, yo lo vi sí en la zona de la tragedia, lo vi allí preguntando y todo esto con los sobrevivientes, pero no lo vi, digamos, en la acción, digamos, con gente de Protección Civil rescatando cuerpos. No vi no vi la diferencia en que estuviera o no estuviera, la verdad. Muy bien. Pues te agradezco mucho la información, es contundente, es decir, te basas por testimonios de sociedad civil, en este caso, de la familia, de ti que fuiste. ¿A qué hora llegaste tú al lugar? Yo llegué al lugar al filo de las 9:30 de la mañana. ¿Ayer? De ayer, sí. ¿Y no había nadie todavía de Protección Civil? Protección Civil, pues estaba el delegado, digamos, el responsable de la ciudad de Agua Prieta, pero todavía a esa hora no se organizaba una cuadrilla de rescate en forma por parte de ellos. No sabía frente a qué estaban, es lo que me quieres decir. Nada. Mira, no podemos ser más claros, ¿para qué tantas vueltas? Estamos en pañales en esa materia. Pues. O sea, esta situación lo rebasó y puede que no sea su culpa, pero desafortunadamente sí se evidencia que necesitamos todavía mucho en materia de Protección Civil. No, eso es obvio, en infraestructura, en equipo y todo. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Voy a seguir entonces con esta información, dándole seguimiento. Hemos reconstruido bien lo que sucedió y pues vamos a consultar todos los ángulos de la información. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Estamos aquí desde Agua Prieta y esperemos que este número de víctimas mortales no